porque hace algunos días conocimos cómo, por ejemplo, entre otras cosas, en el deporte se utiliza la neurociencia para mejorar el rendimiento de estos competidores. Y ahí nos preguntamos cuál es la relación que tiene la neurociencia con el cuerpo y también el efecto sensorial. A partir de que esto puede ser una herramienta para la vida, lo ponemos en signos de preguntas. Y está con nosotros aquí la especialista en San Juan, la más destacada, Valeria Villalba, a quien saludamos. Valeria, bienvenida, gracias por estar. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están, amigos, con esa presentación? No sé. Me he quedado corta. Bueno, me he quedado corta, gracias, dicho con absoluto conocimiento, sinceridad y sobre todo porque esta herramienta de la neurociencia, primero, ¿qué es, Valeria? Neurociencia, bueno, todo se refiere al sistema nervioso central. Cuando se dice la palabra neuro, ¿no? Cuando está separado ahí neuro, ya empezamos a pensar en el sistema nervioso central. Pero ahora han cambiado todo, como hay nuevos tiempos para todo. Entonces, la neurociencia ha dejado de ser solamente el estudio del sistema nervioso central. Antes se creía que era el cerebro, acá, la cabeza, y lo demás no importaba. Entonces, que teníamos el cuerpo para llevar la cabeza, nada más. Pero hoy se sabe que no, que influye todo, el cuerpo. Entonces, más que nada, ahora se prioriza también el estudio de los sentidos, porque los sentidos intervienen muchísimo, y para eso nosotros hay algo en nuestra cabeza que tenemos como si fuera una vinchita acá en el medio de la cabeza que se llama la corteza somatosensorial. Yo te traje una imagen. Sí, no sé ahí si vamos a ver, pantalla. Señor director, querido Charlie, ahí tenemos estas imágenes, las está viendo, ¿verdad? Una imagen, no, esa es la corteza somatosensorial. ¿Qué es esa corteza somatosensorial? Ahí está representado todo nuestro cuerpo. Entonces, en esa corteza ustedes pueden observar incluso cuáles son las partes más importantes que están representadas en nuestro cerebro. Por ejemplo, ahí podemos ver que una muy buena parte tiene la cara, las manos, ¿no? Eso es así como esta corteza procesa todo lo que viene del exterior. Ahí es donde intervienen los sentidos. Y cuando hablamos de sentidos, ahí tenemos que pensar que no solamente son los sentidos exteroceptivos, sino que serían el gusto, el oído, el olfato, la vista y el tacto. Perdón, aquí el olfato lo vamos a dejar de lado un poquito. Estos sentidos exteroceptivos. Y también están acá los sentidos propioceptivos y los interoceptivos, que son los que generalmente no se nombran. ¿Y por qué? Porque se desconocen. El sentido propioceptivo es el sentido que nos dice cómo está posicionado nuestro cuerpo, de qué manera, eso nos indica cómo está nuestro cuerpo. Y el sentido interoceptivo son las sensaciones que vienen del cuerpo, como por ejemplo el hambre, la sed, todos esos son los sentidos interoceptivos. Y el olfato, ese es el gran sentido, incluso el más complejo, porque muchos piensan que ese es el sentido más menospreciado quizá. Cuando a uno le preguntan cuáles son los sentidos cuáles son los más importantes, lo primero que una persona podría decir es que el sentido de la vista y el del oído. Y en realidad el sentido más importante es el sentido del olfato. Y este sentido del olfato, que es el que no solamente nos permite oler, sino que también nos permite respirar. Y esto es un arma muy poderosa cuando se habla del deporte. Por ejemplo. Ahí empezamos a intervenir con el deporte. ¿Por qué? Porque la respiración, cuando nosotros podemos sostener la respiración, también estamos bajando la intensidad del estrés, por ejemplo, ¿no? En nuestro cerebro nosotros tenemos algo que se llama la amígdala cerebral, que es la que interviene con las emociones y la memoria, junto con el hipocampo. Cuando nosotros estamos muy agitados, por ejemplo, si estamos respirando con muy rápido, con mucha intensidad, esa amígdala se agranda, entonces estamos con mucho estrés. Sin embargo, nosotros podemos intervenir la forma en que respiramos, y si lo hacemos
de una manera más lenta, podemos también bajar la intensidad de cómo nos sentimos. Y eso es un entrenamiento y por eso en el deporte le han puesto el foco. Claro. Y deporte de alto rendimiento. En el deporte de alto rendimiento, sobre todo, lo que ahora se está utilizando es aprender a respirar solo por la nariz, porque somos grandes respiradores bucales. Entonces, cuando los deportistas aprenden que respirar por la nariz les provee de más beneficios a la hora de llevar de un deporte de alto rendimiento, como puede ser el tenis o el fútbol o cualquier deporte, eso saben que les está produciendo muchos beneficios que le van a aportar también éxito en lo que están en la labor que están realizando. Tenemos otras imágenes que nos habías dejado, señor director. La siguiente, obviamente, del segmento que nos ha traído Valeria. Luego de la corteza somatosensorial, ahí vemos anteriormente esa imagen, había un muñequito, que es un muñequito que tiene una forma, es el homúnculo de Penfield, así se lo denomina. Es el homúnculo de Penfield, es el que incluso es el mapa sensorial de nuestro cerebro. Y ahí nosotros podemos ver a través de este homúnculo que fue descrito por el doctor Penfield, por eso se lleva su nombre en los años 50. Es un neurocirujano que cuando interviene en la corteza somatosensorial se da cuenta cuáles son las partes más importantes que el cerebro dice que tenemos. Que el cerebro dice que tenemos. Entonces ahí podemos ver, una de las cosas son las manos, y podemos ver incluso la boca, la nariz también, bueno, porque, a ver, el homúnculo de Penfield en cada persona está representado de forma individual. Y es increíble cuando este muñequito que parece tan deforme, es así como el cerebro nos ve el cerebro en realidad. Mirá la lengua, el tamaño que tiene, ¿no? Claro, la boca, las manos. La cabeza en relación al resto y las manos directamente. Las manos, bueno, y las manos, eso también ahí interviene incluso la cultura. De cómo, porque, por ejemplo, si nosotros pensamos en personas ya en Latinoamérica, cómo nos expresamos a través de las manos, porque todos nos expresamos con las manos de diferentes formas. En Latinoamérica, si pensamos, por ejemplo, en los argentinos, que somos de expresarnos mucho con las manos, para el homúnculo de los argentinos, tiene las manos muy grandes. Claro. Si hablamos por ejemplo, de otros países como Bolivia, el homúnculo tiene las manos chiquitas. O sea, no en todas partes es igual el muñequito. No en todas partes es igual el muñequito. En los brasileros, por ejemplo, el homúnculo también tiene las manos grandotas. ¿Y esto qué pasa? Esto se sabía antes. Las disciplinas, incluso orientales, lo sabían antes que todos. Solamente que desde la neurociencia actual ahora se ha empezado como a reivindicar todos estos conocimientos. La medicina china... La medicina china es una que se utilizaba, las disciplinas en general, chinas y las disciplinas orientales. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, en las siguientes imágenes vamos a ver algunas de las posiciones de las manos. Y estas posiciones de las manos generalmente son utilizadas en disciplinas como el yoga, como el qigong, pero también, por ejemplo, los hindúes lo utilizan a través tienen un baile donde utilizan estos movimientos de manos, estas formas en que colocan sus manos, que se le denominan mudras. Pero nosotros, como tenemos esta importancia a través de las manos, que la tenemos en forma inconsciente, a veces también colocamos las manos y no nos damos cuenta que estamos utilizando mudra. ¿Y en qué me beneficia eso? ¿Lo hago inconsciente? Nos puede beneficiar en relajarnos. Incluso ahí, en la próxima imagen, vamos a ver, Vamos con la siguiente, señor director. Le está pidiendo Valeria. A ver. En la próxima imagen vamos a ver cómo es colocada. ¿Cuál de todas? Es una del presidente Milei. Claro, que está con el expresidente Fernández. Que tiene las manos puestas. Si nosotros lo observamos. Ahí está, esa es. Claro, ahí en esa imagen se puede observar cómo el presidente está utilizando una posición en las manos. Ese es un mudra, pero él lo está haciendo de forma inconsciente o consciente quizás, porque puede ser también que
ya conoce que de esta forma puede relajarse. Además, él suele llevar una agenda y los anteojos o el celular, pero permanentemente, así vaya a reunirse con... Es más, están ahí arriba de la mesa, mira. Claro. Eso, sí, siempre lo lleva, va a un desfile y va de esa manera, sujeto a esto, sí, increíble. Sí. Es increíble cómo inconscientemente nosotros utilizamos las manos y no sabemos de qué estamos haciendo y que realmente es el cerebro el que nos está mandando la imagen, ¿no? Mirá vos. Nos está mandando esa forma. Hay 9 veces más hay información desde el cuerpo al cerebro que desde el cerebro hacia el cuerpo. Entonces muchas veces nosotros no lo escuchamos. Y esta es una manera de saber de qué manera colocamos las manos, es como nos sentimos, ¿no? Ahí, en esa imagen del presidente Milei, él ve la forma en que está poniendo sus manos, le está diciendo que necesito relajarme, irme de acá. Esa es una posición también que tiene una connotación con la masonería. Ese triángulo así. Ese triángulo. Ese triángulo. Tiene mucho significado. Sí, mucho significado. El triángulo de la masonería. Así. Lo utilizan mucho, por eso muchas disciplinas. Es una simbología, igual que Napoleón, con la mano así, y todos los... A través de las manos hablamos. Claro. Incluso, y un mudra muy conocido, si se le puede llamar mudra, que es claro, que hoy muy utilizado para en orar. este tiempo, ¿no? Y esto significa los 2 hemisferios cerebrales, significa el cerebro conectado con el corazón, y para algunos de nosotros es agradecer o pedir, y para otros es saludar de acuerdo a la disciplina, ¿no? Y esto es lo que nos hace conectar con la energía. Entonces, todos estos mensajes nos envía el cerebro sin que nosotros lo hagamos. Ahí tenemos a Elon Musk. Elon Musk, que también utiliza los mudras. Por eso, muchas veces pueden ser usados de forma consciente o inconscientemente. Claro. Y si lo podemos usar de forma consciente, mejor para nosotros. Porque de esa manera vamos a poder intervenir en nuestro cerebro para relajarnos. La relajación es la clave en la vida para el deporte, para el trabajo, para el estudio, para los vínculos, para las relaciones humanas. Ese es un valor clave, por lo que obviamente ahora esta disciplina es la que está siendo buscada. Sí, totalmente. Incluso ahora por eso se utiliza mucho la meditación, ¿no? En sus diferentes formas. Hay una ahora muy difundida que es la meditación mindfulness, que es en realidad es una disciplina. El mindfulness, ¿no? Que significa atención plena, mente plena, claro, nos enseña a que nosotros, esa es una forma de relajarnos, pero no solamente una forma de relajarnos, sino de mantener la atención, que es hoy es lo más valioso que todos estamos buscando en definitiva, sobre todo para los más chicos. Mira acá lo que te dice, justamente has dado pie para Viviana Balmaceda, que es docente de primaria, dice, hace 12 años que comienzo las clases con técnicas básicas de relajación y respiración consciente. Y últimamente les enseño a inhalar y a exhalar por la nariz solamente, como forma de tranquilizarnos y bajar las tensiones. Claro. ¿Qué te parece? Sí, totalmente. Esto de la respiración es tan importante que nosotros a veces deberíamos profundizar más y como ser más curiosos también en conocer de qué manera, porque incluso desde tener las narinas, la narina izquierda, la narina derecha, hace que nosotros respiremos de una determinada manera que nos relaja o nos excita, ¿no? Por ejemplo, si nosotros, como tenemos todo está cruzado, si nosotros respiramos más por la narina izquierda, estamos tocando el lóbulo derecho del cerebro. Eso hace que vayamos al sistema parasimpático, que eso nos va a relajar. Entonces, ni idea. Es increíble que nosotros podemos intervenir. Eso podemos hacerlo, todos lo podemos hacer, porque no pasaría lo mismo con los intestinos, con el hígado, con el estómago. Sin embargo, con la respiración sí lo podemos hacer. Claro. Entonces, esta arma la podemos utilizar a nuestro favor en todos los ámbitos. En el trabajo, en el deporte, con los niños. Y cuando no está bien esto, digamos que no, o por un resfrío, o porque tenés un problema crónico, digamos, es importante ir para que te lo solucionen. Porque
Sí. no oxigenás bien, ¿viste? Claro. Nosotros Y teníamos hacer un una- integrante acá de este equipo que tenía muy graves Oh. problemas de eso. Ni hablar. Y eso también tiene que ver, por ejemplo, el cerebro, en este caso, lo que hace cuando se tapa una narina, cuando está congestionado, es porque está trabajando el sistema inmune. Y es tan maravilloso nuestra neurobiología que deja una narina destapada y la otra siempre está muy congestionada. Claro. Entonces, todas estas Un cosas... salvavidas te tira, digamos. Un salvavidas nos tira, por eso todas estas cosas, conocer todo esto, nos permite intervenir para tener un mejor bienestar. ¿Por qué los médicos casi no usan esto? Los médicos, viste, que no le dan piola muchas veces al sueño, no le dan piola a la respiración. Realmente estamos muy sometidos a las pastillas, ¿viste? Y estas cosas que son tan importantes para el funcionamiento del ser humano, no les restan importancia. Los toman como que es algo, ¿viste? Muy de hipón, ¿viste? Sí. O en el mejor de los casos complementario. Pero ¿qué Claro. tenés acá? Tenés el medicamento. Claro. La verdad que, y una de las cosas que se debería promover más es la higiene del sueño, porque el sueño hace, entre otras cosas, hace que en la noche nuestro cuerpo se resetee. En este caso, volviendo a la parte de neurociencias, el cerebro se resetea de una manera increíble. ¿Por qué? Porque el cerebro se achica y se autolimpia, y esto se produce durante las horas de sueño. Sin dormir no hay manera de que eso Y ocurra. en la noche, porque nosotros también tenemos, hay algo que nosotros la mayoría no conocemos, que a veces creemos que culturalmente esto de la siesta es algo para los correntinos, para los santiagueños y para los sanjuaninos. Pero en realidad los seres humanos tenemos un patrón bifásico. Entonces necesitamos dormir 2 veces en el día, no solamente una vez. En la noche, las 8 horas recomendadas, que es cuando se produce este reseteo del cerebro. Se autolimpia y eso significa que también se van todos los desechos tóxicos, las placas de beta-almioide, que serían como un sarro que tenemos en el cerebro, porque trabaja en este sentido el sistema linfático. ¿Y la siesta? Y en la siesta es para recuperar energías. Un chiquito. Un ratito, 30 minutos. Nosotros tenemos en el ritmo circadiano, nos indica que a las 12 es cuando estamos al mediodía, ya hemos consumido. Pero hay la gente mayor parte que de- tarda mucho en dormirse. Entonces una media hora, estás recién relajándote muchas veces en la siesta, que venís con toda la carga del trabajo. ¿No? Claro, ¿O no? sí, Sí. media hora de sueño. De sueño. Pero una hora nosotros podemos... Claro. No se cuenta todo lo que demores hasta llegar a esa hasta media llegar hora. al sueño. Claro. Entre 10 minutos y media hora de Sí, sueño. un ratito como para decir, Como recargué. para recargar energías. Y se estima que el 40% de nuestra energía neurocognitiva se recarga nuevamente. Muy bien. Bueno, Es ¿viste? increíble. Pero acá en San Juan algunos dan vuelta a esa regla de oro. Se duermen un siestón Se bárbaro, Ay, ¿viste? a Y la noche está... caravana. O no duermen, o dicen que, como me dijo hace unos días un oyente, que ya tenía mucho tiempo cuando falleciera para dormir, entonces para el descanso Ah, eterno, claro. entonces ella no le daba prioridad al sueño. Claro, Y en claro. realidad nosotros pensamos que que vamos a descansar cuando dormimos y nada Muy más bien, alejado de eso. muy bien. Claro. Porque el cerebro Sigue está trabajando trabajando. para está limpiarse. Muy no bien. está descansando. Querida Valeria, todos los sábados a las 9:30 por Estación Claridad tenemos la gran oportunidad de seguirte programa a programa con esto Bueno. que verdaderamente es una herramienta para la vida. Así es que muchísimas gracias por haber venido, que tengas una feliz Pascua. Gracias, para vos y igualmente tu para familia, ustedes. ¿eh? Muchas gracias y los espero en Claro que sí. Claramente, Claramente. a través de Estación Claridad Muy Muy bien, bien. el próximo muy bien. sábado. Cada vez que le inviten los otros colegas a otros medios, sepan que es mía. Es un descubrimiento Pero de es papá. celoso porque te han invitado Te en todos los le invitan canales. de todas partes ahora. ¿Qué es eso? Bueno, no Ustedes importa. saben que Sí. Valeria está con la Estación Claridad. Claridad. Así nomás. Gracias, Valeria. Un besito. Gracias a ustedes.